Yo prefiero tener su presencia invisible en esta era. Es más preciosa, más disponible, más prevaleciente, más rica y más real. Todos debemos ver que con su presencia hay estos dos aspectos. Hablando invisiblemente, le estamos siguiendo. Hablando visiblemente, estamos esperando su regreso. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Es una bendición tener con nosotros en el día de hoy a nuestro hermano José Ramón Asensio. Bienvenido al programa, hermano José Ramón. Gracias por invitarme. Hermano, en programas anteriores hemos enfatizado los aspectos de la Trinidad esencial y la Trinidad económica que se nos muestran en el capítulo 20 de Juan. Ciertamente es una revelación importante ver que, por un lado, Dios en su ser eterno es inmutable, no cambia, pero por otro lado, se ha procesado para cumplir su economía. Ya que estos dos aspectos han sido confundidos y malentendidos, ¿podría comentarnos acerca de esto? En este capítulo, como en todo el Evangelio de Juan, vemos a la Trinidad en su esencia y en su economía. La Trinidad divina, en su esencia, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que coexisten y moran el uno en el otro, en la deidad eternamente. Esta es la Trinidad en esencia. Sin embargo, para cumplir la economía de Dios, esta misma Trinidad esencial debe funcionar como la Trinidad económica, a fin de que, por un lado, pueda introducirse en el pueblo de Dios, y por otro lado, pueda atraer al pueblo de Dios, que ha sido redimido y regenerado a Dios. Cuando llegamos al capítulo 20, tenemos una conclusión inicial de este proceso, en el cual el mismo Dios que se hizo hombre y murió para redimirnos, ahora en resurrección es el Espíritu, para que en su economía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puedan morar en nosotros. Debemos señalar que este proceso económico de ninguna manera compromete o le quita importancia a la existencia eterna de Dios en su Trinidad eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten y moran el uno en el otro. Y es el objeto de nuestra adoración y alabanza. Pero en Cristo, ¿qué ha pasado por este proceso en su economía? El Dios triuno también mora en su pueblo escogido, redimido y regenerado. Esto es maravilloso. Sin embargo, debemos acordarnos que es un misterio. Y admiramos este misterio, y por eso adoramos, alabamos y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, hermano. Esta explicación ha sido de mucha ayuda. En el programa de hoy estamos abarcando una porción del capítulo 21 del Evangelio de Juan. El hermano Lee presenta primero el fracaso de Pedro cuando negó al Señor 3 veces. Segundo, la iniciativa que Pedro tomó de alejarse. Y tercero, cómo el Señor usa estos dos incidentes para tocar la fuerza natural de Pedro y la confianza en sí mismo. Ciertamente que Pedro amaba al Señor, sin embargo, él confiaba demasiado en sí mismo. Por eso, Pedro tenía que ser enseñado que no solo debería amar, sino confiar en el Señor. Así pues, con esta introducción estamos listos para el estudio Vida de Juan con el hermano Witness Lee. Adelante. Peter's love toward him was precious. El amor de Pedro al Señor era muy precioso. But Peter's strength should be dealt with. Pero su fuerza natural debía ser negada. Your love is precious, but your strength, the natural strength, Vuestro amor es precioso, pero su fuerza natural tiene que ser negada. Ahora, ¿cómo tocó el Señor la fuerza de Pedro? El Señor solamente apartó su mano por un rato.
Él nos dijo en el capítulo 10 que es su mano la que sostiene a los discípulos. Nada, pero nada puede arrebatarnos de su mano. Sin embargo, debemos darnos cuenta que cuando el Señor fue traicionado, cuando estaba siendo enjuiciado, Pedro le negó en su cara 3 veces. Esto significa que el Señor Jesús por un corto tiempo apartó su mano. Es como si le dijese: Pedro, tú tienes demasiada confianza en ti mismo. ¿No te das cuenta que es mi mano la que te sostiene? Y si yo no te sostengo, tú no puedes estar en pie. Déjame enseñarte algo. Voy a apartar mi mano por un ratito, a ver si puedes mantenerte en pie. ¿Ven ustedes esto? El Señor solo se apartó por un ratito y Pedro cayó. No consideren que son ustedes los que pueden mantenerse en pie. No. Hay una mano invisible todo el tiempo sosteniéndonos. Por mí mismo, yo no puedo permanecer de pie. Por mí mismo, yo no puedo ministrar. La fuente del poder para estar de pie no está en mí, sino en Él. Todos debemos darnos cuenta de esto. Así que Pedro era demasiado fuerte, tenía demasiada confianza en sí mismo. Y esto forzó al Señor a que apartase su mano temporalmente. Inmediatamente, Pedro cayó. Y no solamente negó al Señor 3 veces, y en su cara, sino que tampoco pudo pasar la prueba de su sustento diario. Así que él fue el que tomó la iniciativa de desviarse. Él pudo considerar que tenía una buena razón, debido a que hasta ese momento él no veía el suministro del Señor. Había una razón y era una buena razón. Pero, de todos modos, eso lo expuso a él, y la mano del Señor se apartó de él por un ratito, y todo lo que Pedro era quedó puesto en evidencia. Después de estos fracasos, yo creo que Pedro se convirtió en una persona muy humilde, aún más lento. Él se desanimó. Así que el Señor tuvo que venir a rescatarlo y fortalecerlo. Tiene mucho significado que el Señor le preguntara delante de todos los otros: Simón Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué significa esto? Es como si le preguntase: Pedro, ¿te olvidas que hace unos días tú dijiste algo? ¿Me dijiste algo delante de todos estos hermanos? Me dijiste que aunque todos ellos se apartaran, tú me seguirías hasta la muerte. Estas fueron tus palabras, Pedro. Ahora déjame confirmar contigo. ¿Me amas más que todos estos? La respuesta de Pedro no es muy fácil de entender. Porque, ¿qué es lo que dijo? Pedro no dijo: Señor, te amo. Ni tampoco dijo: Señor, no te amo. Sino que dijo: Señor, tú sabes que te amo. No es muy clara. Tú sabes. Pedro no respondió con una respuesta clara debido a que él estaba en una situación confusa. Es una situación difícil. Suponga que usted hubiese estado allí. ¿Qué le hubiera contestado al Señor? ¿Qué le hubiera dicho? ¿Sí, Señor, yo te amo más que todos ellos? ¿O Señor, perdóname que yo no te amo? ¿Hubieras dicho: perdóname que me jacté y que no pude hacer lo que dije? ¿Qué hubiera dicho usted? Era muy difícil que él hubiera dicho algo así. Por lo tanto, contestó: Señor, tú sabes que te amo. Hermano José Ramón, aquí vemos cómo el Señor trató con Pedro después de un fracaso tan grande. Me gusta cómo el hermano Lee resume las palabras inaudibles del Señor a Pedro. Mi mano es la que te sostiene. Estás firme porque yo te sostengo. Hermano, ¿qué es lo que el Señor le mostró a Pedro en este diálogo? Quizá hayamos leído superficialmente este evangelio, pero permítame decirles que hay mucho más de lo que se ve. Así que lo que voy a decir puede ser una sorpresa.
por lo cual les pido a todos ustedes que me den su misericordia para oír estos pensamientos. El árbol de la vida tiene como principio fundamental depender del Dios triuno. Debemos reconocer nuestra necesidad y dependencia de Dios como vida. El orgullo y la confianza en nosotros mismos nos separan tanto de la vida como de la edificación. El orgullo y la confianza en nosotros mismos nos separan de Dios porque creemos que somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Y también nos separa de nuestros hermanos, porque tal vez como Pedro, creemos que los demás lo van a negar, pero que nosotros no. Por causa de la vida y de la edificación, el Señor tenía que adiestrar a Pedro mediante una experiencia drástica. Es como si el Señor le dijera a Pedro: Pedro, tú estás firme porque yo te sostengo. Si aparto mi mano de ti un momento, caerás. Pedro se jactó de que otros caerían, pero que él no. Por eso el Señor vino y le preguntó: Pedro, ¿me amas más que estos? O sea, ¿piensas que estás tan encima de los demás y que eres mejor que ellos? Pedro no dio una respuesta clara. Él dijo: Señor, tú sabes que te amo. Con esta pregunta el Señor le mostró a Pedro, primero, Pedro, tú me necesitas. Necesitas que yo te sostenga y que te guarde. Pedro, aparte de mí, no puedes hacer nada, ni tienes nada, ni eres nada. No confíes en ti mismo, confía en mí y en mi poder de vida que te sostiene. Esta lección era para que Pedro aprendiera a reconocer que necesitaba depender del Señor como su vida. Segundo, Pedro tenía que aprender a no ser orgulloso con sus hermanos, a no exaltarse, ni a confiar en sí mismo, ni creerse superior a los demás. Esto es muy importante, debido a que una persona orgullosa no puede ser edificada con otros creyentes, ni puede pastorear a otros. Sin embargo, la meta de Dios es tener un edificio corporativo. Y este solo se edifica con la vida. Por consiguiente, nuestro orgullo y confianza propia tienen que ser reducidos a la nada. Tenemos que humillarnos delante del Señor y ante su cuerpo, reconociendo que Cristo es nuestra cabeza y que además necesitamos el cuerpo de Cristo. Amén. Eso es muy cierto. Regresemos entonces con Witness Lee. The love of Peter toward the Lord was restored. El amor de Pedro hacia el Señor fue restaurado. So the Lord charged him. Así que el Señor le encargó algo. You know, the book of John, in all the 20 chapters, Ustedes saben que el libro de Juan, en todos sus 20 capítulos, trata con el asunto de creer. Creer en el Hijo, creer en Cristo para tener vida. Pero en este capítulo ya no es un asunto de creer, sino es un asunto de amar. ¿Me amas tú? Así que el Señor le encargó a Pedro dos cosas. Número 1, apacentar a los corderos. Y segundo, pastorear a las ovejas. Apacentamos a los corderos alimentándolos con las riquezas de la vida interior y pastoreamos a las ovejas a fin de edificar la iglesia. En la primera epístola de Pedro podemos ver estos dos aspectos. Pastorear el rebaño, la iglesia, es un asunto de edificación. Les digo que hoy el Señor está trabajando y obrando con nosotros para edificar la iglesia de la misma forma. Ahora veamos algo de cómo Él caminaba con los discípulos. Los discípulos eran sus seguidores, y Él los instruyó a que le siguieran a la muerte, prediciéndole a Pedro el martirio que habría de sufrir. Todos debemos seguirle como aquel que mora en nosotros, y este seguirlo hasta la muerte es para glorificar a Dios. Ahora bien, en su palabra, Él indicó que algunos de sus seguidores vivirían hasta que Él regresara. En esta porción de la palabra puede ver que hay elementos que se contradicen, porque por un lado Él le dijo a los discípulos que le siguieran,
Y esto significa que Él estaba allí. Si Él no hubiera estado allí, ¿cómo le hubieran podido seguir? Pero por otro lado, Él dice, pero hasta que yo venga. Esto significa que Él estaba lejos y que iba a regresar. O sea que Él les dice, estoy aquí. Y le dice, hasta que yo regrese. Y esto en verdad me molestaba mucho cuando yo era joven. Y me dije a mí mismo, ¿cómo puede ser esto? Si el Señor está aquí, para que yo le siga, no hay necesidad de que Él regrese, pues ya está acá. Y si Él está aquí, es para que yo le siga. Pero si Él va a regresar, eso significa que Él está lejos de nosotros. ¿Cómo pues puede pedirnos que le sigamos? Cuando yo era joven no podía entender esto, pero por fin, este punto se hizo muy claro para mí. Hay dos cosas. La una es su presencia invisible y la otra es su presencia visible. Él está presente con nosotros, pero su presencia a veces es invisible y a veces visible. Así que debido a su presencia invisible, Él está aquí de una manera invisible. Y le podemos seguir, aunque invisiblemente. Pero Él está aquí, por lo tanto, le podemos seguir. Pero, hablando visiblemente, Él no está aquí. Déjenme preguntarles, ¿está el Señor aquí hoy? ¿Podemos verle? No. Él está aquí invisiblemente, pero visiblemente no le podemos ver. Así que invisiblemente Él está aquí y le seguimos. Pero visiblemente Él no está aquí, así que esperamos hasta que Él regrese, hasta que Él venga. La clave aquí es su presencia maravillosa. Y su presencia es tanto visible como invisible. Y déjenme decirles que en esta era, su presencia invisible es mucho mejor que su presencia visible. Yo prefiero tener su presencia invisible en esta era. Es más preciosa, más disponible, más prevaleciente, más rica y más real. Todos debemos ver que con su presencia hay estos dos aspectos. Hablando invisiblemente, le estamos siguiendo. Hablando visiblemente, estamos esperando su regreso. Visiblemente hablando, estamos esperando por Él. Invisiblemente, Él está caminando con nosotros y nosotros le seguimos. Bueno, hermano, esta es una parte muy interesante y también muy importante, pues trata de la presencia visible e invisible del Señor. Claro que los discípulos tenían la presencia visible, pero aquí Él los estaba adiestrando para que conocieran su presencia invisible y vivieran por ella. El hermano Lee dice que hoy la presencia invisible del Señor es más preciosa que la visible. Hermano José Ramón, ¿por qué el hermano Lee dice esto? Yo diría que no estamos hablando aquí en terminología abstracta o teológica, sino que estamos hablando de la experiencia y por experiencia. El Evangelio de Juan aquí se está moviendo en una cierta dirección. El Cristo que se hizo carne, el cual era visible y tangible, fue hecho el Espíritu vivificante que mora en nosotros, invisible, pero muy real. Sabemos que el Señor regresará, que vendrá en gloria, con poder, y esa venida visible será muy maravillosa. Pero, ¿qué es más precioso para nosotros hoy? ¿Estamos tratando de vivir según el principio de la presencia visible del Señor? ¿Tratando de sentir de una manera psicológica? ¿Tratando de verlo en obras de una manera evidente? Si este es nuestro énfasis, perderemos lo que el Evangelio de Juan quiere decirnos. Tenemos que darnos cuenta que en esta era el Señor no es visible. El Señor ya no es físico, sino que es neumático, ya que Él es la vida en nuestro espíritu regenerado. Para el Señor, qué lamentable sería si en nuestra búsqueda por evidencias externas de la actividad de Dios ignorásemos que Él, en este mismo instante, es el Espíritu en nosotros, y que ahora mismo, Él es uno con nuestro espíritu, o sea, somos un espíritu con Él. Esto es según 1 Corintios 6:17 y 2 de Timoteo 4:22.
¿No sería muy triste esto? ¿No sería ridículo ignorar al Cristo que está presente ahora con nosotros, porque estamos tan ocupados con el Cristo que será visible en el futuro? La razón por la cual la presencia invisible del Señor es más preciosa para nosotros que su presencia visible es que es así como Él está presente con nosotros. Que el Señor abra nuestros ojos para ver el Cristo neumático invisible que mora en nosotros y que Él llegue a ser tan precioso para nosotros como lo es para con Dios. Él vendrá haciéndose visible y nosotros esperamos y anhelamos por este día. Pero este Cristo que vendrá en gloria, de acuerdo a las palabras de Colosenses 1:27, hoy vive en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Por lo tanto, disfrutamos al Cristo invisible, quien es nuestra esperanza de gloria, mientras esperamos la manifestación del Cristo visible en gloria. Ojalá que estas palabras los ayuden, amados radioyentes, a tener una apreciación fresca, o tal vez inicial, del Cristo neumático tan precioso y todo inclusivo, que en este mismo instante vive en las profundidades de nuestro ser. Él es invisible, pero muy real. Quiero decirles que esto no es solamente nuestra enseñanza, sino que este es nuestro vivir y nuestro testimonio. Si usted no ha hecho esto y quiere conocer a este Cristo invisible, pero que es muy real, usted solamente háblele al Señor. ¿Usted nunca le ha hablado al Señor? Háblele. Es muy sencillo hablarle. Primeramente, crea que Él escucha. Si usted cree que Él escucha, háblele. Dígale, Señor, quiero experimentarte y quiero disfrutarte. Ven a mí, Señor. Te necesito, Señor. Ven en mi situación en la que me encuentro ahora. Te necesito como mi vida, como mi todo, como mi paz, como mi aliento, Señor, como mi fuerza, Señor. Ven a mí, Señor. Decimos amén a sus palabras, hermano José Ramón. Muchas gracias por habernos acompañado y que se repita su visita. Gracias por invitarme a su programa tan precioso. Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En
En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.